Amigos, ya, y casi como jugando, estamos por empezar la tercera media hora. Si me permiten, quisiera contar una historia bien bonita que recordé después de mucho tiempo, y a propósito del programa anterior me hizo recordar esa historia, que creo que también de todas formas ayuda a ilustrar lo que estamos llevando hoy día. Miren amigos, en el África habían tribus que, bueno, salvajes, ¿no? Que paraban dos tribus en competencia continuamente. Pero una de esas tribus era una tribu que se conocía como... Ellos se hacían... Uh, su valor de ellos estaba en el que era en el que lograba engañar. Era el tipo más más, o sea, más reconocido, el más mentiroso, el más engañador, es el más reconocido. Bueno, un día van a pasar una fiesta con otra tribu, y estos mentirosos le dicen al otro jefe: ¿qué tal te ofrecemos nuestra hija en matrimonio? Le dice, ¿qué te parece? Y el joven del otro tribu se enamora de la hija de esta tribu mentirosa, ¿no? Se enamora perdidamente y cree pues todo lo que le habían dicho. Entonces dice, bueno, vamos a los activos para que aprendan nuestras costumbres, nuestra forma de vida, y luego te casas con ella. Y lo vieron a bien los padres y toda la tribu, y entonces se lo llevaron al jovencito a su tribu donde está la fija, ¿no? Para que supuestamente se case. No se casaron, hermano, ¿sabes lo que hicieron? Lo mataron al joven. Y entonces empezó una pelea de muchos años. Se mataban y se mataban, todo el tiempo era guerra. Hasta que un día el de la tribu que había hecho pues el mal a la otra le dice, mira, quiero arreglar contigo y ya terminar esa guerra. Tú di lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pero la cosa es terminar con esta guerra. Y el de la otra tribu le dice, bueno, ¿estás seguro? Sí, le dice. Bueno, dice, dame tu hijo. Y tenía un niñito de meses. Le dice, dame ese niño, le dice, quiero ese niño. Y ellos lo miran, ¿no? Y le dicen, no, le dice, no puede ser otra cosa, no, dame el niño, yo quiero el niño. Y va a ser así, le dijo. Nosotros lo vamos a formar. Lo vamos a hacer grande. Y cuando ya esté grande, lo vamos a matar. Para que de esa manera tú entiendas todo el daño que nos has causado con tu mentira, ¿no? Al matar a nuestro hijo. Y el hombre ya estaba cansado de la guerra, se dice, está bien, llévalo, le dice. Y ese niño, en la película, es el niño, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se llama esa película. Entonces, lo llevan al niño y crece el niño ahí con ellos, ¿no? Con esa tribu. Y efectivamente lo llenan de amor, lo llenan de buenos cargos, y el chico sigue creciendo hasta que se vuelve un hombre. Y cuando ya se vuelve un hombre, el jefe de la tribu dice, bueno, ya es el tiempo de cobrar venganza, y para que todo ya quede en paz como habíamos quedado, ¿no? Pero no sabía que lo que iba a pasar casi en el mismo momento. Llega un misionero y comienza a predicar el evangelio en las tribus cercanas, y él un día logra escuchar la historia de salvación de Jesucristo, y escucha y dice, qué parecido, un padre que envía a su hijo a la tierra, porque en la tierra nadie podía dar la talla y nadie podía pagar el dolor que había causado el pecado del hombre. Entonces, como no podían, Dios manda a su propio hijo, su hijo único amado, lo manda a la tierra para que muera por ellos, y para que la creación, la creación que le había fallado, sea perdonada. No le entraba en la cabeza al jefe de la tribu. Dice, y este padre mandó a su propio hijo para ser sacrificado, y entiende el perdón, entiende todo mientras el ministro está hablando de esto, ¿no? Y entonces comienza a meditar y dice, yo voy a matar a este joven. Entonces no quería entender, pero la historia estaba ahí, no siempre. Llega el momento en que ya tienen que reunirse con la otra tribu para
para efectuar la venganza ya, ¿no? Y el padre ya sabía, el otro ya sabía que lo estaban citando para cerrar nomás todo el acuerdo que habían hecho años antes. Entonces, ya en la ceremonia donde ya se iba a terminar con la venganza, el padre ya sabía lo que venía, ¿no? Lo ve a su hijo hermoso, grande. Y cuando el hombre él toma la palabra, el de la tribu, y dice, bueno, has venido porque hoy día es el fin de todo el trato que hemos hecho. Y hoy día se termina con la venganza y tu hijo tiene que morir. Y lloraban pues sus padres, su familia, los de la tribu también. Entonces dice, pero ¿sabes qué le dice? Yo ya no lo voy a hacer porque yo lo he perdonado. Y comienza a contarle la historia de Jesucristo. Y el hombre llora bastante, el que había matado al hijo de este hombre, ¿no? Al escuchar la historia llora y se abrazan. Y se perdonan, ¿no? Y esa tribu desde ahí se juntan alrededor de ese misionero que llevó el mensaje. Y en la película se ve una iglesia bien grande, de bambú, de cañas, y reunidos un montón de las dos tribus, levantando las manos, cantando a Dios, agradecidos. Separó dos tribus que estaban con un enfoque de muerte por venganza, y una tribu llena de mentira, llena de odio, porque según ellos su valor era el más mentiroso es el mejor. Tanto que fíjate, dice que ellos lo admiraban a Judas, cuando le cuentan la historia de Judas, y ellos dijeron, ese es como nosotros, ese es. Pero cuando ya comienzan a darse cuenta de la historia, cambian totalmente, ¿no? Y bueno, al final estas dos tribus hacen la paz por haber escuchado esta historia de que Jesucristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, para separarnos de un mundo perdido, de un mundo lleno de venganza y de odio, ¿no? Y eso es un cambio de naturaleza, ¿no, Jorge? Creo que esta historia la podríamos un poco sintetizar en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 30. Y dice así, ¿no? Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Amén. Y esto nos habla de que no es algo que esta gente de la tribu, no es algo que ellos hicieron por ellos mismos, sino que hubo un cambio interno, un cambio de naturaleza que los llevó a actuar en forma diferente. Y esto es lo que se llama santo, una persona que ha sido transformada, regenerada, su naturaleza ha sido cambiada, ahora ya un espíritu nuevo es el que lo está gobernando, y esto es lo que queríamos un poco resaltar, y ahora sí pasar a lo que significa un pecador, porque hemos escuchado esta enseñanza nuevamente para los que recién han entrado al programa, y si no han podido hacerlo, sepan de que pueden entrar a YouTube, buscar en Trazando la Plomada, y ahí van a encontrar las primeras 2 medias horas donde hacemos una introducción del tema que tiene que ver con una enseñanza que hemos escuchado por ahí, de que dice que somos santos pecadores. Y lo que queremos probar con la palabra de Dios es de que no es posible ser santos y pecadores, porque estamos llegando a la conclusión que se trata de una transformación completa. No se puede ser luz y tinieblas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué cosa es un pecador? Un pecador es una persona cuya naturaleza lo lleva a rebelarse a todo lo que tiene que ver con Dios. El pasaje de la Escritura en Gálatas,
que nos muestra bastante, o nos refleja bastante cómo hay esa lucha de naturalezas en nuestro ser. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, caminen conforme al Espíritu de Dios, y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. La carne es la naturaleza humana desde que nacemos. Entonces miren lo que dice, ¿eh? Si ustedes caminan en dirección impulsados por el Espíritu de Dios, automáticamente no van a satisfacer los deseos de la carne. Y después agrega, porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu de Dios es contrario al deseo de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, un pecador es una persona que tiene una naturaleza, como decimos, como hemos dicho, que se revela y se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Tal vez en algún momento pueda hacer acciones de bien, pero ya hemos visto que ser santo pecador no depende de nuestras acciones externas, sino de nuestra condición interna. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué es lo que nos gobierna? Y eso nos distingue como santos o como pecadores. Sí. Jorge. Quería también resaltar, además de lo que acabas de decir, que santo tiene que ver con la esencia, con el ser, ¿no? O con la genética, que es ahora trasladándolo a pecador. El pecador en esencia, en su naturaleza, practica el pecado. O sea, en él el pecado, la práctica del pecado es producto de la esencia del que está hecho, ¿no? Entonces ahí si es así, entonces así es. Si es así, entonces ¿cómo se puede decir que puede ser santo pecador o pecador santo? No entra en la cabeza, ¿no? No entra. Y otra vez decimos la verdad es que me duele en el corazón cuando escucho ese tipo de enseñanza. ¿Y sabes qué me duele más, George? De que hay muchos de nuestros hermanos que no han profundizado en la verdad de Dios y que aceptan esa enseñanza, y su corazón y su mente y todo su ser anda pues en una incertidumbre, porque ellos se ven a sí mismos como pecadores santos o santos pecadores, lo cual no se ajusta, ¿no? ¿Verdad? Claro, ¿qué paz va a tener una persona que piensa de esa manera? Y tampoco no estamos diciendo, por si acaso, no estamos diciendo que nosotros somos santos aunque practiquemos el pecado, no, tampoco. Nosotros estamos hablando de que la santidad o ser santo, la explicación que habla la Biblia, la correcta, es haber sido separado. O sea, cuando Dios tomó la decisión, por pura gracia, como dice Timoteo, toma la decisión de sacarnos de las tinieblas, o sea, de separarnos de las tinieblas, ese acto de separación nos hace a nosotros santos. Y no lo que practicas o dejas de practicar, eso no tiene nada que ver con la obra que Dios ha hecho en nosotros por la persona del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. ¿Podemos decir entonces nosotros, yo no peco? No, porque el apóstol Juan dice, en primera de Juan dice, que si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Más bien dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando yo, para ilustrar, digo, ¿no? Limpiarnos, o sea, de toda maldad. Imagínate un vaso que ya ha sido usado, ya está, se nota el uso y está sucio, ¿no es cierto? Está sucio, pero es vaso. El vaso, el vidrio, no se corrompe. Está la suciedad ahí, lo lavas y otra vez ya está santo. Eso es lo que más o menos trata de decir el apóstol, ¿no?
que si confesamos nuestros pecados, o sea, no es que no pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que la esencia nunca deja de ser por la práctica, por el haber pecado. Vuelves a la misma situación si tú confiesas tus pecados. Y eso tiene que ver con, otra vez, la obra de Dios, porque, señores, el Evangelio es una cosa que uno mismo lo complica, porque la verdad es bien sencillo. Ninguno de nosotros se puede limpiar a sí mismo. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo la que nos hace limpios y la que nos hace cada día otro poquito más limpio, otro poquito más limpio, otro poquito más puro, otro poquito más, y así. Pero la santificación ya es, no es que está haciendo, ya es. El santo ya es. Y la limpieza, con el tiempo, Dios la va haciendo. También es conocida como un proceso. La santificación o la limpieza es un proceso. Y es interesante que Gálatas nos habla respecto de ese proceso, de cómo nosotros somos santificados por el Espíritu Santo, pero también nos ayuda a diferenciarnos de aquellos que están viviendo en una situación de pecado. Dice en Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué cosa tiene en su ser digamos, el pecador? El pecador tiene una naturaleza en la cual lo va a llevar a manifestar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, los celos, la ira, la contienda, las divisiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, porque es un pecador, ¿verdad? Porque no tiene el Espíritu Santo que lo transforma, a comparación del creyente que tiene el Espíritu Santo. Dice el verso 22, pero el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritarnos unos a otros, envidiarnos unos a otros. O sea, si hemos recibido el Espíritu, ahora andemos por el Espíritu. Y si nosotros andamos por el Espíritu, va a haber una gran diferencia entre un pecador que no está siendo guiado por el Espíritu, pero sí está siendo guiado por esa vieja naturaleza carnal, que es la que hemos leído, y que tiene esas características, ¿no? Porque aquí nos habla de esas características del pecado de la carne. Entonces, un hombre que no ha nacido, una mujer o hombre que no han nacido de nuevo, tiene esa clase de características. Pero un creyente que ha nacido de nuevo, porque no nos olvidemos, el nacer de nuevo es algo divino, no es algo que una persona lo hace, si quiere o no lo quiere, no, es algo divino, que tiene que hacerlo por medio del arrepentimiento del corazón de una persona. Va a suceder que recibe el Espíritu Santo y trae como consecuencia el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es fruto y el carácter del Espíritu Santo en la persona. Pero podemos ver que en ambos casos es la naturaleza la que impulsa a la persona, ¿no se han dado cuenta? Cuando es la carne, dice, las obras de la carne son evidentes, por lo tanto, la carne es la que produce lujuria y la persona se ha sometido a esa naturaleza. Y en el otro caso dice, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en ningún caso es la persona que está haciendo, pero la persona lo está permitiendo y está gobernando o una naturaleza o la otra. Ahora yo quiero hacer una pregunta para que los oyentes
que de repente hay alguna confusión, quisiera hacer una pregunta como un oyente, ¿no? Y decirle, hermano, entonces ya entendí, yo he sido separado y el acto de la separación, Dios la llama, Dios desde ahí me empieza a llamar que soy una persona separada o una persona santa, o soy santo. Muy bien, entonces soy un santo que comete pecado, eso sería la pregunta. No. No es un santo que comete pecado. Bueno, si la pregunta es si un santo puede pecar, la respuesta es sí. Claro que sí. Porque está en un proceso de santificación. O sea, ahora, una cosa es estar en un proceso de santificación y otra cosa es tener una naturaleza de pecado. A ver, ¿qué tal si respondemos esa muy buena pregunta con trazando la plomada? Mira, ya que tocaste Primera de Juan, en Primera de Juan 1:5 dice algo: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso ya lo hemos hablado, está claro. Dios nos ha llamado a las tinieblas a la luz. Y hay veces pensamos, lo que dice el verso 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y andar en tinieblas, hay veces pensamos que es andar en pecado. Pero ¿qué dice la Escritura más abajo en el verso 8? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros leemos del verso 5 al verso 8, lo que podemos darnos cuenta es que andar en luz tiene que ver con andar teniendo conciencia de que estamos pecando. Un pecador comete pecado y le va y le viene, no tiene ningún problema, no hay arrepentimiento, no hay conciencia de pecado, está en lo suyo. Pero una persona que ha sido llamada por Dios de las tinieblas a la luz, hay una luz que le da conciencia, que no le deja pecar, pero hay veces sí se peca. ¿Por qué digo esto? Porque Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Quiere decir que sí podemos pecar, pero también dice de que estamos andando en luz, es decir, estamos teniendo conciencia de pecado. Y cuando eso sucede, dice la Escritura, cuando tú andas en luz, es decir, tienes conciencia de pecado, dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recién ahí, cuando tenemos conciencia de pecado y confesamos eso, es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No sé si eso aclara un poco a tu pregunta, George. Sí, un poco, pero Jorge también creo que tenía algo que decir. A ver, Jorgito. Una de las cosas que, o sea, como hemos estado observando, a veces uno, por causa de haber estudiado profundamente la palabra de Dios, como dice, ¿no?, que mientras que el heredero es niño, necesita tener cuidadores y curadores para que puedan ayudarlo a crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces, muchos creyentes yo veo de que no saben distinguir entre lo que es la salvación, que es un cambio de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina, porque ahora ya tenemos la naturaleza del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y la palabra. Entonces, y que ahora de ahí en adelante comienza un proceso de santificación. O sea, y ese proceso de santificación tiene que ver, no que nosotros vamos a pecar deliberadamente como lo hacíamos antes, o sea, antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón, pecamos deliberadamente. O sea, no teníamos nada que nos redarguyera de nada. Y aún si nos redarguyera, ¿qué nos importa? Pues al final, si nadie se entera, no hay problema, ¿no? Sí, entonces uno podía pecar mientras que nadie se entere, mientras que nadie señale, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Y es lo que sucede, por ejemplo, con el adulterio, sea de hombre o de mujer, ¿no? Mientras que no los chapan, ellos siguen haciéndolo. Y lo bravo es que van a su casa, se presentan a sus hijos, van delante de su esposo, hacen la cena familiar y están en la cama haciendo sexo con su marido y no hay nada que le redarguya en su corazón de que está haciendo malo, ¿no? No hay conciencia de pecado, ¿no? Exactamente. No hay. Entonces, y eso es claro, eso es clarísimo en una condición de un pecador en la cual no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si y eso es caminar en tinieblas.
Exactamente, exactamente. Y por eso que los frutos de la carne pues son vivientes, ¿no? Son reales y están ahí en el día a día, en la lujuria, en los deseos, en las pasiones, ¿no? Y todo eso está ahí, está en su cuerpo, viviendo a flor y piel. Pero la cuestión es que cuando ella es un creyente y es un niño espiritual, hay una lucha espiritual dentro de ese ser. Hay una lucha espiritual, no porque la vieja naturaleza esté viva, porque la Biblia dice que ya murió la vieja naturaleza y hay una nueva naturaleza, sino que ahora el problema es que esa mente, esa capacidad cerebral que ha creado hábitos pecaminosos, requieren ahora ser cambiados por hábitos santificatorios. ¿No? Y eso ese es el trabajo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y está obrando en nosotros, dice, la santificación, porque es Jesucristo quien nos santifica. ¿Y cómo nos santifica? Por medio de nuestra obediencia. Antes éramos desobedientes, no le dábamos pie al Señor Jesús para obedecerlo, pero ahora somos obedientes. ¿Por qué? Porque sentimos la carga del Espíritu Santo en el corazón. Sentimos que algo se contristó en nuestro corazón. Antes no sentíamos nada, solamente sentíamos pasión y deseo. Ahora no, ahora sentimos que alguien se contristó en nosotros. Y es el Espíritu Santo, que se contristó porque de repente hablamos mal. De repente la esposa, amor, ¿dónde estás? Estoy trabajando, hombre, no me molestes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es creyente, sí, pero se le salió la carne, lo que Pablo dice, ¿no? Carnal. Entonces, ahora ese hombre necesita ser santificado en esa área. Y ese hombre necesita entregar eso como un pecado delante del Señor y decirle, amado Espíritu Santo, yo sé que no debo gritarle a mi mujer. Señor, amado Espíritu Santo, yo sé que no debo estar en la ira. Y en este momento, Señor, quiero santificar esto, porque ya tengo los recursos necesarios para hacerlo. Antes no los tenía. Ahora sí los tengo, porque tengo el Espíritu Santo, tengo una nueva naturaleza y ahora debo de santificarme juntamente con ellos. Y ¿no? Eso, señores, es caminar en luz. Bien, ya terminamos la tercera media hora. No se vayan, vamos a regresar en un momento en la última media hora de este día.